Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este maravilloso día que Dios nos regala hoy. Así que sean todos bienvenidos a mi casa, aquí en Aprendamos Juntos, donde cada día Dios nos tiene una palabra nueva. Cada día Dios nos tiene un consejo que nos va a ayudar, ya sea en el día o en alguna situación en lo que nos encontremos. Él va a estar ahí para ayudarnos, porque esa palabra que Dios nos da cada día y que nosotros la atesoramos en nuestro corazón, nos va a ayudar para salir adelante en cualquier situación. Si algo tiene la palabra de Dios, dice, hay un proverbio que dice que es medicina para nuestros huesos la palabra. Entonces, es una palabra que siempre nos va a sacar adelante, es una palabra que siempre nos va a confortar, que nos va a ayudar, que nos va de alguna manera a alentarnos, porque sabemos que la palabra de Dios dice 365 veces, no temas o no tengas miedo o no tengas temor, pero cada día Dios nos dice que no temas, que no temamos, porque cada día trae sus desafíos, cada día trae decisiones que nosotros tenemos que tomar, pero lo importante es que siempre nos levantemos dándole gracias a Dios, entregándole nuestro día a Dios para que sea Él quien nos guíe cada momento de nuestro día y más que todo nos permita regresar con bien a casa, que yo creo que es el deseo de todos, regresar con bien a casa cada vez que salimos y más ahora, ¿verdad? En las situaciones en que estamos viviendo, pero lo importante es confiar y creer en la palabra de Dios, que lo que Dios dejó escrito es fiel y verdadero, como lo dice el apóstol Juan, porque esto es fiel y verdadero, dice, y el que lo escribe es testigo de ello. Entonces, pues gracias, Señor, hermanos, que su palabra siempre nos conforta, que su palabra siempre nos alienta y que es muy importante que usted y yo siempre estemos listos, dispuestos en nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, porque hay veces que estamos escuchando, pero estamos oyendo, pero no escuchando. Entonces lo importante es que usted y yo escuchemos la palabra de nuestro Dios, porque no la desprecie, porque déjeme decirle que esa palabra le va a ayudar, le va a servir. Entonces, no desprecie la palabra de nuestro Dios, atesórela en su corazón. Él la dejó escrito porque Él sabe lo que vamos a tener necesidad. Él sabe que todo lo que Él dejó escrito es algo que usted y yo necesitamos. Entonces, muy importante que nosotros atendamos a lo que Dios nos dice continuamente. A veces decimos, ¿verdad? Decimos, ay, ya no tengo tiempo para estar haciendo lo que Dios me pide. Pero lo importante es que usted y yo, de alguna manera, aprovechemos bien el tiempo, como dice su palabra, aprovechad bien el tiempo porque los tiempos son peligrosos. Entonces, qué bonito es que usted y yo aprovechemos el tiempo. ¿De qué manera? Escuchando la palabra de Dios, atesorándola en nuestro corazón, porque dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Entonces, muy importante que usted y yo, en esto, ahorita que podemos escuchar, ahorita que podemos ir a la iglesia, aprovechar el tiempo porque el mismo texto dice antes que lleguen los malos días. Entonces, quiere decir que sí vamos a tener malos días, pero lo importante es que usted tengamos la palabra para que nos ayude a salir de esos malos días, porque no dice que no los vamos a tener, dice que los vamos a tener, pero dice antes que lleguen los malos días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuánta gente conocemos que cuando tuvieron su salud, cuando tuvieron sus pies, cuando pudieron ir a la iglesia, cuando pudieron leer la palabra de Dios, no lo hicieron y pasa la vida o les pasa algo donde ya no pueden caminar, en donde ya no pueden ver y entonces ellos mismos no están contentos, se dicen, como cuando pude, no lo hice, ahora que quiero ir a la iglesia no puedo, o ahora que quiero leer la Biblia no la puedo leer. ¿Por qué?
porque no aprovechamos el tiempo cuando estábamos bien, cuando teníamos salud, cuando nos podíamos mover. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que aprovechemos el tiempo. Ahorita que usted puede caminar, ahorita que usted puede ver, ahorita que usted puede escuchar, bueno, poner atención a lo que nos va a ayudar y a lo que va a ser de vida eterna para cada uno de nosotros. Entonces, muy importante que usted y yo atendamos a la palabra de Dios, que la atesoremos en nuestros corazones, porque ella es quien nos va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos guía y quien nos enseña todas las cosas. Y mire, hablando de esto, le voy a hablar aquí un poquito del Salmo 34 antes de entrar a nuestro tema, que es del Evangelio de Juan, donde estamos viendo ya el capítulo 20 de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero le voy a hablar de este Salmo 34 que nos gusta mucho, lo leemos bastante. Este salmo lo escribió David cuando David entró al campo, a la ciudad enemiga o al campo enemigo. Como usted lo puede entender, estaban ahí los filisteos y David se dio cuenta que entró al allí con el enemigo y él se finge loco. Él empieza a hacer que le escurra la saliva porque iba huyendo de Saúl y bueno, no tenía dónde ir más que entró al campo enemigo. Entonces, muchas veces usted y yo así el enemigo nos anda acorralando, nos anda persiguiendo y terminamos en el campo enemigo, terminamos haciendo algo que nos va a traer problemas, que nos va a traer dificultades. Pero aquí David, que se hizo pasar por loco allí a Abimelech, Abimelech era el que estaba allí, que no es Abimelech en toda la Biblia, porque vemos a Abimelech en toda la Biblia, no en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en varias porciones del Antiguo Testamento, pero es que es como se le llama a un gobernador, así, Abimelech era un gobernador, eh, eh, es como el faraón o como Herodes, pero eran diferentes personas, así Abimelech también. Entonces David llega allí y se finge loco para que no le hagan daño, porque también Saúl le venía siguiendo. Entonces en nuestra versión dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Así dice en nuestra versión, pero yo se la voy a leer ahorita en versión actual, en la versión actual, y dice de esta manera, Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti, todo el tiempo te bendeciré, mis labios siempre te alabarán. Yo creo que es muy importante que nosotros, hermanos, siempre haya una alabanza para nuestro Dios. Siempre, siempre, porque somos muy dados a estarnos quejando siempre. Cuando nos acercamos a Dios, siempre nos estamos quejando. Cuando nos hincamos, pensamos que para eso nos hincamos, para estarnos quejando o para estar culpando a otros de lo que nos está pasando. Mira lo que me hace mi esposo, mira cómo se portan mis hijos, mira lo que me hizo el vecino. Y yo creo que usted y yo debemos de entender que el acercarnos a Dios es para darle alabanza a Él, es para darle gracias, porque todo nos va a ayudar para bien. Que Dios permita que nos pase algo en nuestra vida es porque nos va a ayudar para bien. Recuerde, Él está forjando su carácter en nosotros, o está forjando el carácter de usted, para que me entienda, porque nosotros somos muy arrebatados, somos muy violentos, y Dios lo que quiere es enseñarnos a salir en cada situación y más que todo salir en paz, que nos sintamos en paz con nosotros mismos, porque nosotros somos los primeros en no perdonarnos cuando hacemos algo incorrecto o cuando dañamos a alguien que no queríamos dañar, pero en el momento del calor de la discusión o del problema dañamos a alguien. Entonces, por eso, muy importante que usted y yo nos acerquemos a Dios siempre con una alabanza, siempre dándole gracias y pidiéndole que nos ayude a salir de cada situación que se nos presente. Entonces, así dijo David, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, ustedes los humildes, oigan esto y alégrense conmigo. ¿Quiénes son los humildes? Pues nosotros, hermanos, los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que se dejan enseñar por Él. Entonces, muy importante, dice, alégrense conmigo, ustedes los humildes. Entonces, alegrarnos, porque mire, David era una situación difícil, era algo que le estaba pasando, y déjeme decirle que a pesar de que Dios ya le había dicho que él iba a ser rey de Israel, aún así
no había tomado su lugar porque Saúl no lo quería dejar y lo andaba persiguiendo, no lo dejaban en paz, no tenía un hogar donde recostarse, no tenía una comida calientita, no tenía alguien que lo atendiera porque tenía que andar huyendo del enemigo. Entonces, dice, dejar su hogar por una bendición, por algo que Dios les dio. Y nosotros igual tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos el reino, dice ustedes serán reyes y sacerdotes, y obvio que el enemigo va a andar detrás de nosotros siempre, siempre, siempre va a andar detrás de nosotros para que no tomemos nuestro lugar, para que no lleguemos a sentarnos allá junto al trono de nuestro Dios una vez que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el trabajo del enemigo. Pero qué importante que nosotros siempre, pase lo que pase, sea bueno, sea malo, siempre haya en nosotros una alabanza. Y dice David, alégrense los humildes juntamente conmigo. Le estoy leyendo el Salmo 34 en la versión actual. Y dice aquí, únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. Únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Qué bonito, porque oiga, como seres humanos también sentimos miedo, más cuando el enemigo se levanta y fuera bueno y que viéramos al enemigo, pero muchas veces levanta gente que nosotros amamos, que nosotros queremos, y el enemigo lo levanta en contra de nosotros para ver qué hacemos nosotros, porque acuérdese que el enemigo lo que quiere es desunir a las familias, quiere hacer daño a las familias, y por eso muchas de las veces entre la misma familia se hacen esos roces, o entre alguna persona que nosotros estimamos, igualmente el enemigo lo hace. Entonces, qué importante es que nosotros siempre, siempre haya en nosotros esa alabanza que Dios espera de nosotros. Así que dice, le pedí a Dios ayuda y Él me respondió positivamente. ¿Por qué le respondió a Dios? Porque fíjese, no hubo queja, no le dijo, Dios, tú me ungiste, tú me diste el reino y ahora por esa causa Saúl me anda persiguiendo, termina con él. No, mi amado, no vemos a David quejándose, vemos a David dando una alabanza y diciendo, alégrense conmigo. ¿Por qué? ¿Cuál es su alegría? Dice, porque aclamé o le pedí a Dios que me ayudara, y su respuesta fue positiva. Yo creo que ese debe de ser un gusto el de nosotros, saber que Dios nos responde cuando clamamos a Él, y más que dice, y me libró del miedo que tenía, le quitó ese miedo que tenía. Dice, los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó. Fíjese bien, los que se acercan a Dios no serán avergonzados. Es tan importante que usted y yo confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en lo que Él nos dice, y qué bonito es, dice, no tengan miedo, no tengan miedo, porque los que se acerquen a Él no serán avergonzados, los que clamen a Él no serán avergonzados. Dice el rey David, yo que no valgo nada, llamé a Dios y Él me oyó. ¿Por qué decía que no valía nada? Pues porque Él era un pastorcito. De hecho, hay un salmo donde dice, yo te saqué de detrás de las ovejas. Entonces, era un pastorcito y él sentía que no se merecía nada, que no valía nada. Es cuando nosotros tenemos una autoestima muy baja y pensamos que no nos merecemos nada. Entonces, por eso dice, yo que no valgo nada, le pedí, dice, y me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Óigalo bien, Dios envía su ángel para que los salve del peligro y para que y dice, y a todos los que le honran. Cuando la Biblia dice su ángel, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, entonces dijera, cuando Dios envía a uno de sus ángeles, que son bastantes, entonces podríamos decir, bueno, es uno de los ángeles que vino, pero cuando dice Dios envía a su ángel, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él prometió estar con nosotros todos los días a través de la persona del Espíritu Santo.
porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos, trabajan unánimes para podernos a nosotros responder cuando clamamos a Él, para podernos ayudar cuando realmente nosotros necesitamos la ayuda de nuestro Dios, cuando esos temores nos invaden, cuando esos temores, porque cuando uno tiene miedo no ve la solución, no ve la respuesta, se turba todo nuestro ser. Por eso dice en su palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede, que nos invade el miedo y no vemos más allá, no vemos con claridad el asunto. Y cuando nosotros tomamos un tiempo para observar el por qué están sucediendo las cosas, muchas de las veces nos vamos a dar cuenta que es el enemigo quien se está levantando en contra de nosotros y quien está haciendo eso que está sucediendo en nosotros. ¿Para qué? Pues para desesperarnos. El interés del enemigo es que usted y yo desconfiemos de Dios, desconfiemos de su palabra, y es por eso que el enemigo hace eso. El enemigo hace eso de meternos miedo, de turbar nuestro corazón, de modo que no nos demos cuenta de cómo vencer el obstáculo. Cuántas personas caen en depresión o caen en ansiedad por esa situación, porque se llenan de miedo, porque no saben a quién acudir, no saben a quién ir. Pero mire, la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, tan importante que siempre acudamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que Dios bendice Dios bendice a los que confían en Él. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Y está hablando una y otra vez de los que confiamos en Dios, de los que confiamos en Dios, de los que nos acercamos a Dios. Dice, no les faltará nada. No tendrán hambre porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Qué bonitas son las promesas de Dios, y más cuando las tomamos para nosotros, cuando las atesoramos, porque muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no confiamos en la palabra de Dios. Queremos nosotros buscar la solución, queremos nosotros movernos y hacer las cosas porque llega la duda, llega de que si será cierto o no será cierto. Entonces, lo importante es que nosotros aprendamos a confiar en Dios, a abandonarnos, a que sea Él quien nos ayude, a que sea Él quien esté con nosotros siempre. Entonces, que tenga el cuidado de nosotros, mis amados. Yo pienso que Dios se siente triste cuando leemos la palabra pero no la creemos. Cuando seguimos con nuestra vida pensamos que es un libro más y que nada más se puede leer nada más así, que no pasa nada. Yo pienso que el espíritu se entristece porque si algo quiere Dios es que entendamos y creamos en esta palabra, creamos que lo que Dios dice es fiel y verdadero, y que si lo dejó escrito es porque Él sabe que usted y yo necesitamos de esa palabra, necesitamos de ese aliento, necesitamos de la compañía del Espíritu Santo, porque muchas de las veces nos llenamos de temores, de muchos temores. Pero qué importante es escuchar la palabra de Dios y confiar cuando nos dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo voy a enviar quien te ayude. Y qué bonito es cuando viene la fortaleza del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Qué tengo que hacer para disfrutar de todo esto que hemos hablado? Bueno, tener una alabanza de continuo en nuestra boca, porque eso alegra el rostro y alegra el corazón cuando hay alabanza, cuando le decimos gracias, Señor, porque yo sé que me vas a sacar de esta. Siempre me has sacado adelante, siempre me has ayudado, nunca me has dejado solo, y yo sé que esta vez nuevamente tú me vas a sacar adelante y tú vas a estar conmigo. Y yo creo que eso es maravilloso, hermanos, que usted y yo aprendamos a confiar en Dios, a estar en Dios y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Así que gracias, Señor, por sus bendiciones y por sus promesas, y que mire, recuerde, son para usted y para mí.
agárrelas porque esa es la herencia que el Padre o que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, sus hijos, dice aquí, adórenle su pueblo, dice aquí, pero los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Así que dice, Dios bendice a los que en Él confían, a los que no confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben la bondad, verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Así que bonita palabra y bonitas promesas para que usted y yo las agarremos porque son nuestras, es nuestra herencia. Así que disfrute de todo lo que Dios tiene para con nosotros y que siempre, siempre haya en nosotros una alabanza, que no haya quejas, que haya una alabanza en nosotros porque va a tener dos beneficios. Una, le hermoseará el rostro, tendrá su rostro tranquilidad, tendrá su rostro paz, y otra, bueno, tendrá la ayuda de nuestro Dios siempre y los que confiamos en Él. Así que gracias, Señor, por su hermoso consejo que nos da en esta mañana aquí del Salmo 34 que le leí del 1 al 10. Le leí estos versículos. Así que gracias, Señor, por ello. Y gracias a ustedes que están aquí con nosotros acompañándonos en esta mañana. Les invitamos a que nos ayuden a compartir la palabra de nuestro Dios para que más gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vengan y rindan su vida a nuestro Señor Jesucristo porque es tiempo de que anunciemos las buenas nuevas de tanta noticia tan mala que hay día a día. Qué mejor que nosotros anunciemos las buenas nuevas, buenas noticias de salvación para todo aquel que quiera venir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a ver quiénes nos están saludando en esta mañana. Y bueno, aquí tenemos a nuestra hermana Marta Martínez. Dice, bonito y caluroso día, hermana. Dios me la bendiga. Saludos a nuestro pastor. Claro que sí, hermana. Gracias por sus saludos. Y sí, está calurosito. No sé cuántos grados estamos. Aquí me dice cuántos grados estamos, pero sí está algo caluroso. Ya estamos, fíjese, a la hora que estamos en esta mañana y ya estamos a 29 grados. Estamos a 29 grados y apenas estamos a ¿qué son? Las 9 de la mañana y ya estamos a 29 grados, así que nos espera un calor tremendo. Dicen que va a llegar a 44, así que hay que tomar mucha agua. Y bueno, aquí está nuestra hermana Noemí, la fiel compañera que siempre está con nosotros. También está aquí Jonathan Castro, Dios te bendiga. Igualmente para ti, tomo las bendiciones en el nombre de Jesús. Igualmente bendigo tu vida y gracias por acompañarnos en esta bonita mañana. Eva Torres, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, buen día, hermana, bendiciones. Según Info 7, estamos ya en 30. Santo Dios, 30 grados y son apenas las 9 de la mañana. Así que nos espera un calor inmenso el día de hoy. Así que, pues a tomar agua y a hidratarnos bien. No se exponga mucho al sol porque ahorita hay personas que han perdido la vida por ese que dicen golpe de sol. Entonces, cuídense mucho y no se exponga mucho al sol. Y bueno, pues gracias, Señor, por todo. O sea, ¿qué hacemos? Hay que cuidarnos y orar porque pues estos calores también traen muchos incendios, como nos habla mucho nuestra hermana Vanessa, que dice que en Acapulco había muchos incendios por la calor. Entonces, pues esto es todo de que ya Cristo viene pronto, así que cuidémonos por todo para que no venga más males, ¿verdad? O que Dios nos guarde de todo lo que está por venir. A ver, así que vamos a la primera pregunta del día de hoy para que usted nos ayude a contestar también facilitas. En esta mañana ando generosa, les voy a dar preguntas muy fáciles para que usted nos ayude a contestar en esta mañana. Y dice así, la primera pregunta. ¿Quién nos dice que solo hay un Señor, una fe y un bautismo? Ahí está la pregunta. ¿Quién nos dice que solo hay un Señor, una fe y un bautismo? Ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestarla en esta bonita mañana. Prima, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Dice, prima, para ti y para todos los bendecidos. Gracias a todos los conectados. Gracias, prima. Gracias por estar aquí con nosotros. Hermana Jael ya llegó.
ya está aquí, gloria a Dios. Así que ahí está la primera pregunta. ¿Quién nos dice que hay un solo Señor? A ver, déjeme se la hago bien. ¿Quién nos dice que solo hay un Señor, una fe y un bautismo? Esa es la primera pregunta del día de hoy. ¿Quién nos dice? Así que ahí está para que usted nos ayude a contestar en esta mañana y gracias por acompañarnos. Así que bueno, empezamos y nos quedamos en el versículo 9 del Evangelio de Juan capítulo 20, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que en Dios cada mañana son nuevas. Fíjese que aún la primavera habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en el invierno todo muere, toda planta muere, o sea, caen todas sus hojas para volver a resurgir, para renovarse, para tener sus nuevas hojas. Entonces habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la primavera. Así que de eso estamos hablando aquí en el Evangelio de Juan, de la primavera. Así que gracias a Dios. Claro que sí, hermana. Buen viaje, que Dios la guarde y le permita regresar con bien a casa. Dios le bendiga. Así que qué bueno que la hermana, aún así, aunque va en el camión, pues ella va escuchándonos. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, vemos aquí los versículos 9 y 10 que dice, pues aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Yo creo que es importante que escribamos la pregunta, ¿verdad? Nuestra hermana no nos puede escuchar, pero tal vez pueda leer. Entonces, bueno, pues ahí está la pregunta. Dice, pues aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos y volvieran a sus discípulos. Acuérdense que estamos viendo que llegó Juan y llegó Pedro y contemplaron ahí toda la escena. No podían asimilar lo que sus ojos estaban viendo, porque aunque nuestro Señor Jesucristo les había dicho que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día, ellos todavía estaban perturbados, todavía la tristeza los invadía y no recordaban lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Ellos pensaban que nuestro Señor se iba a librar de la muerte, que no le iba a pasar todo lo que sus ojos vieron, lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando van y le dicen que nuestro Señor ha resucitado, pues ellos corren, ¿verdad? Para ver y creer, porque pensaban que se habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso vemos aquí que dice, porque ellos aún no habían entendido la escritura. Juan nos contó algo extraño. Estos hombres no habían entendido a pesar de que Jesús les había dicho que resucitaría de los muertos. Y aunque en el Antiguo Testamento también habla de ello, creemos que incluso hoy en día necesitamos del Nuevo Testamento con un foco de luz para interpretar el Antiguo Testamento. Creemos que uno de los motivos por los cuales el Antiguo Testamento no es tan popular es porque no usamos el Nuevo Testamento lo suficiente como para interpretarlo, porque ya dijimos que el Salmo 22 habla de ello, también dijimos que Isaías 53 habla de ello, hablaba de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, para que me entienda o para que ellos entendieran. Y entonces cuando les dicen Jesús resucitó, ellos no creen. Y yo creo que nosotros hoy en día, en la actualidad, pasa lo mismo, hermanos. Nosotros leemos la palabra de Dios, pero todavía no conocen ciertas escrituras. Creemos que hay que tener en cuenta dos razones, porque aunque leamos la palabra, tenemos que leerla con fe. Tenemos que creer que lo que Dios nos dice es verdad y que todo se dejó escrito para testimonio, para hacernos entender y creer que lo que Jesús habló estando aquí en la tierra, aún hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Una es que se pueda leer un pasaje muchas veces y cada vez ver detalles en ese pasaje que no hemos visto antes. El Espíritu Santo nos da más luz al estudiar y leer muchas veces los pasajes, y además la otra razón es que tenemos que experimentar alguna de las escrituras para poder entender su significado. Las pruebas, los sufrimientos y las experiencias de la vida
nos explican su significado. Si usted lee una y otra vez el pasaje, créame que Dios le va a ir estando abriendo el entendimiento para que usted pueda entender el por qué, cómo o cuándo o en dónde sucedieron las cosas. Muy importante que usted y yo cuando leamos nos hagamos esas preguntas. ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién se lo escribió? Entonces, porque todo eso nos va a ayudar a nosotros. Ellos estaban entristecidos y cuando uno tiene tristeza, muchas de las veces se nos olvidan las promesas de Dios porque nos sumergimos en el problema, nos sumergimos en lo que nos está pasando y muchas de las veces no, como le hablábamos ahorita, no vemos con claridad la situación. Ellos todavía no podían entender, no asimilaban lo que había pasado porque, como le comento, estamos especulando que pensaban que ellos, que los iba a librar del dominio del Imperio Romano. Y cuando ven que le dan muerte y que él no se defendió, que él no abrió su boca, entonces me imagino que dijeron, pues bueno, como nosotros a veces, ¿verdad? Cuando Dios no nos responde, que no nos responde no porque Él no quiera, sino porque yo no tengo la fe suficiente para creerlo, pero digo, bueno, fue la voluntad de Dios que así fuera y ya suelto la promesa y ya no la agarro, porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted suelte la promesa inmediatamente y que ya, o sea, lo dé por perdido o crea que Dios no le contestó. Pero es muy importante, mis amados, que nosotros creamos en la palabra de Dios, que creamos en lo que Él nos dice y que sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, cada vez que usted lea el pasaje, lo lea una y otra vez, créame que el Espíritu Santo le va a ampliar más el paisaje para que usted pueda entender la palabra y pueda tomar lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes y también a crecer espiritualmente. Así que, como por ejemplo, cuando David escribió que el Señor era su pastor, él conocía por experiencia propia el cuidado pastoral de Dios, porque él mismo era pastor de ovejas. Así que vamos a continuar aquí leyendo aquí lo que es el capítulo 20 y bueno, aquí es la aparición a María Magdalena. Jesucristo se le aparece a María Magdalena. Al parecer, María fue la primera persona a quien el Señor apareció. Hubo 11 apariciones antes de su ascensión al cielo y 3 después de su ascensión. Fíjese, 11 apariciones antes de ir al cielo, o sea que hablando de los 40 días. Y 3 después de su ascensión al cielo. Después de que él se fue al cielo, se apareció 3 veces. Así que creemos que del texto podríamos deducir que hubo otras que no fueron descritas. Suponemos que a uno siempre le es posible encontrar algún proverbio bíblico para cualquier situación. Para quienes preguntan por qué Jesús apareció primero a María Magdalena, podemos decir el Proverbios 8:17 que dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pues bien, ella le buscó y le buscó temprano. Dice que aún no amanecía cuando estas mujeres ya iban al sepulcro. Así que podemos decir que se cumplió ahí el proverbio que dice, yo amo a los que me aman y dice, y me hallan los que temprano me buscan. Así que por eso es bien recomendable siempre, ¿verdad? Que leamos, que oremos en la madrugada cuando nos despertemos, que oremos a Dios y que intercedamos unos momentos a Dios, porque creo que vamos a tener un mejor día si aprendemos a que si nos despertamos en la madrugada, orar a Dios, platicar con Dios. Yo creo que eso nos ayuda bastante. Así que continuamos aquí leyendo. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¡Ay, qué bonito!
Qué bonito es cuando viene nuestro Señor Jesucristo a nuestro encuentro, cuando estamos ahí afligidos, cuando estamos llorando, cuando estamos desesperados, cuando pensamos que todo está perdido, que no le hallamos solución a nuestra situación y que lloramos, ¿verdad? Pidiéndole a Dios ayuda. Qué bonito es escuchar la voz de Dios y decir, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Oh, es lo más bonito, porque muchas veces, le vuelvo a decir, nos acercamos a Dios y Dios está allí, el Espíritu Santo está allí, pero nosotros no lo vemos y luego nos paramos y nos vamos y allí estaba el Espíritu. Entonces, vuelvo porque muchas veces la perturbación, el miedo nos hace que eso nos suceda a nosotros. Así que dice, ¿por qué lloras? Entonces dice aquí, ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Una vez más nos interesa el hecho de que ella no le conoció. ¿Sabe usted por qué María no le conoció? Ella no creía que Jesús resucitaría de los muertos. La incredulidad es ciega y también es muda, como en el caso de Zacarías, cuando le dijo Dios que tendría un hijo, hablando de Juan el Bautista, que también él no le creía y quedó mudo porque no le creía. Le amaba, sí, pero el amor debe ser unido a la fe. Ella estaba llorando porque le amaba, pero también porque no creía. Recuerde que ellos pensaban que la resurrección llegaría mucho después. Mucho después dice, yo sé que un día, en el día postrero resucitará, pero ellos no sabían que era así de cerquitas, así de cerquitas. El viernes en la tarde lo bajaron y lo sepultaron porque para ellos el día de reposo empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Ese es un día de reposo para el pueblo de Israel. Así que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser preparado, por eso estaban acelerando todo, porque Él tenía que ser sepultado antes de que llegara la hora de el día de reposo. Entonces, yo creo, estamos especulando, yo creo que pensaban verle todavía con el rostro desfigurado, todo masacrado, porque así es como lo envolvieron todo golpeado, todo masacrado, así es como lo envolvieron. Me imagino que esperaban, o sea, que no lo esperaban ver así, con el cuerpo glorificado, para que me entienda. Los ángeles le hicieron una pregunta, dice ahora quizás alguien pregunte, ¿cuánto cambia el cuerpo glorificado? No sabemos, pero no creemos que el cambio sea tan grande como para que explique el no poder reconocer a Jesús. Creemos que María estaba absolutamente concentrada en su dolor, aunque vio a dos ángeles. Esto parece que no le llamó la atención de una manera especial. Los ángeles le hicieron una pregunta, no porque no supieran la respuesta, sino porque trataron de despertar alguna evidencia en la fe de María. Ella tenía una sola cosa en mente cuando respondió. Él todavía estaba muerto y la respuesta probable fue que el cuerpo hubiera sido robado, según concluyó María. Ella no esperaba ver vivo a Cristo y en su incredulidad no le reconoció. Cuando no hay fe en nosotros, hermanos, es muy difícil que nosotros reconozcamos que es Dios o que es Dios quien permitió todas las cosas. Eso es lo que sucede con aquellos que nos acercamos a Dios o que se acercan a Dios, porque yo sí creo, y no creen, porque estaban viendo algo imposible, estaban viendo a un Cristo que ya no tenía desfigurado su rostro, a un cuerpo glorificado, que como dice el comentarista, si vamos a cambiar, pero no tan drástico como para no reconocernos, yo pienso que no, porque cuando en el monte de la transfiguración vemos que Pedro reconoció a Moisés y reconoció a Elías, o sea que sí nos vamos a conocer, no vamos a cambiar tanto, sí nos vamos a conocer, pero aquí yo creo la tristeza invadió a María Magdalena y ella estaba enfocada en lo que esperaba ver, pero como no vio lo que esperaba ver, ella pensó, se robaron al maestro y viendo los ángeles tampoco lo reconoció, no les entendió y les dijo a dónde se llevaron, pensaba que era uno de los jardineros. Así que
dice aquí el versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Todo lo que Jesús fue llamarla por su nombre y ella inmediatamente reconoció su voz. ¿Puede usted imaginarse la sorpresa y a la vez la inmensa alegría de María, de que María sintió al escuchar otra vez la voz de su maestro? Yo creo que es lo más bonito, ¿verdad? Cuando escuchamos la voz de alguien que ya lo dábamos por perdido o que tenemos tanto tiempo de no verle y luego escuchar la voz, verle morir y luego escuchar que estaba vivo, es como cuando perdóneme la comparación que voy a hacer, pero es como cuando una película supuestamente muere el protagonista, pero luego aparece vivo y wow, como que es una alegría, ¿verdad? Porque no tuvo un final triste, sino que tuvo un final feliz. Entonces, así ella, ¿verdad? Habían visto un final triste, pero ahora estaban viendo un final feliz porque resucitó, porque no se quedó en la tumba, porque él cumplió lo que había dicho, que él se levantaría, les dijo en una ocasión, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su muerte, estaba hablando de sí mismo. Entonces, qué bonito es, hermanos, cuando escuchar la palabra, por eso se dice escucharla con fe, creerla y atesorarla en nuestro corazón para que cuando suceda, pues creamos lo que dice su palabra. En el Nuevo Testamento nos habla de las diversas ocasiones en que el Señor Jesús llamó a las personas por su nombre, incluyendo aquellas a quien Él levantó de los muertos. En nuestra opinión, ¿se acuerda cuando a Lázaro le dijo, Lázaro, levántate? O sea, le habló por su nombre. Y es algo muy bonito escuchar. Un día usted y yo vamos a escuchar nuestro nombre también. Nosotros cuando si ya hayamos cruzado nosotros la muerte antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, obvio que nosotros también vamos a escuchar nuestro nombre y nos vamos a levantar de ahí del polvo para vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y más que todo se va a levantar el cuerpo, porque nuestra alma luego inmediatamente está en la presencia de Dios. El cuerpo es el que se va a levantar. Entonces, qué bonito es, hermanos. Él llamó por nombre a aquellos a quienes Él levantó de los muertos, como cuando estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años. Cada uno de nosotros escuchará su propio nombre. Mis ovejas, dice su palabra, oyen mi voz. Y dijo él, yo creo que le escucharé llamar mi nombre. Volviendo al caso de la aparición de Jesús a María Magdalena, ella, en medio de su sorpresa y su alegría, se dio la vuelta y lo vio y vio a su maestro ahí frente a ella y trató de tocar a Jesús, pero él le hizo una advertencia, que lo vamos a ver aquí en el versículo 17. Así que, bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Reinaldo, sí se llama, hermano, ya no recuerdo. Reinaldo dice, hola hermana, buenos días, Dios le bendiga, hermana, bendiciones en este día miércoles, bendiciones desde Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador, así que un fuerte abrazo para nuestro hermano que se encuentra allá en El Salvador. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos cada mañana, hermano, siempre es un gusto verle aquí con nosotros. Y bueno, vamos a la pregunta porque sé que no la contestaron, está algo difícil, por decir así, pero bueno, vamos a contestar. Dice, ¿quién nos dice que solo hay un Señor, solo una fe y un bautismo? Bueno, eso nos lo dice el apóstol Pablo y usted lo puede encontrar allí en Efesios 4:5. Ahí dice un Señor, una fe y un bautismo. Así que eso lo dice el apóstol Pablo. Siguiente pregunta para que usted nos ayude a contestar y dice así, ¿cómo se llamaba el primer niño? ¿Cómo se llamaba el primer niño? No la primera persona, el primer niño, hablando de la Biblia, obvio. Así que ahí está la pregunta, ¿cómo se llamaba el primer niño? Así que seguimos aquí con este relato de la aparición de nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena y dice, Jesús le dijo, María Magdalena le iba a tocar, obvio, de alegría, y ella quería abrazarlo y ya no dejarlo ir, porque oiga, toda despedida trae una tristeza enorme, y más cuando sabe que esa persona murió, obvio que se acaba toda esperanza, pero mire qué bonito es que Dios nos está diciendo aquí, Él tiene la última palabra.
no dé por perdido algo que todavía no sucede. No dé sí, o sea, le iba a dar otra palabra, pero es la mejor. No dé por perdido algo que todavía no sucede, porque ella lloró antes de tiempo, porque qué bonita y qué alegría ver que cuando ella lloró triste y vio la desesperación donde le han puesto, qué bonito es que nuestro Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor le dijo a María Magdalena: no me toques. La palabra tocar aquí es en la traducción del griego, que se llama aptonamai, haptomai, que significa aferrarse. Más tarde diría a los discípulos que le palparan, ¿verdad? O sea, a los discípulos se les dijo: mira, tócame, mírame que yo soy, pero a María le dijo: no me toques. ¿Por qué? El mismo texto nos da la respuesta. Dice: no me toques porque todavía no subo a mi Padre. Cuando Él se apareció a los discípulos, Él ya había ido al Padre y había regresado, así que ya le podían tocar. Pero mientras María no le podía tocar porque iba al Padre, hermanos, iba al Padre, iba a entregar su sangre por usted y por mí al Padre, iba a entregar su ofrenda a Dios. Esa es la razón por la cual ella no podía tocarle ni aferrarse a Él. Así que aparentemente Él sí subió al Padre antes de su aparición a los discípulos allá en la sala de aquella casa. Así que creemos que el Señor Jesús presentó su sangre en el trono de Dios y que su sangre transformó el tribunal del juicio en el propiciatorio o lugar donde Dios hoy muestra su misericordia. Esa sangre fue derramada por usted, por los pecados míos y por los pecados de usted. Creemos que la sangre estará ahí por toda la eternidad como testimonio eterno del precio que Él pagó por nosotros. Así que fíjese bien usted, Jesús fue específico al decir: mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Su relación con el Padre es diferente a nuestra relación con Él. Nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Cristo, en cambio, es miembro de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, y aquí Él hizo esta distinción. Así que vamos a seguir aquí con los versículos 18 y 19, porque quiero terminar este capítulo. Y dice: la aparición de Jesús a sus discípulos. Así que dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche del mismo día, o sea, acuérdense que ella fue antes de que amaneciera, pero antes de que llegara la noche del mismo día, acuérdense que estamos hablando del domingo, el primer día de la semana. Dice, mire, aquí dice: el mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué bonito es cuando usted está escondido por el miedo, cuando usted no quiere salir porque perdió lo que más amaba, porque no ve solución, porque no ve una salida y tendemos mucho a escondernos, a encerrarnos. Qué bonito que llegue Jesús y que te diga: paz a vosotros. ¿De qué paz estaba hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? La primera paz que Él les dijo al aparecer: paz a vosotros, les estaba diciendo: han sido reconciliados con Dios. Ya no son enemigos de Dios, ya los reconcilié a través de mi muerte, ya los reconcilié con Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Dios porque estábamos en pecado. Pero ahora esta paz que Jesús les está diciendo es la paz de nuestra redención. Están redimidos, ya no son enemigos de Dios, ahora Dios es vuestro amigo si creen en Él, si creen en mí. Como dice, ¿verdad? Si creen en mí serán mis amigos. Entonces, de eso estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, pues todos se dispersaron. Acuérdense que Él estaba solo. Todos se dispersaron, nada más Nicodemo y José de Arimatea, que fueron a pedir el cuerpo porque todos los discípulos habían sido dispersidos y estaban escondidos, pero llegó nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha notado usted que cuando lo sobrenatural toca lo natural, el mensaje siempre es paz o no temas? El mensaje que Él tenía para ellos entonces, cuando su deidad tocaba la humanidad de ellos, fue la siguiente:
paz a vosotros. Esta es la paz que nos viene al ser justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da paz con Dios. Como usted ve, aquí la resurrección dice aquí, dice, aquí le reconocieron cuando le vieron. Claro que estos hombres, por supuesto, estaban asustados. Jesús apareció en su cuerpo glorificado y entró en el cuarto, aunque las puertas estaban cerradas, o sea, atrancadas. Así que aprendemos de este incidente que el cuerpo glorificado no está sujeto a las leyes del universo material. Es por eso que creemos que cuando el Señor recoja su iglesia, los cuerpos serán transformados. No habrá ningún problema en que nosotros recibamos al Señor en el aire, como lo explica ahí el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, porque el tiempo ya se nos fue. Así que, bueno, estamos hablando de cómo será nuestro cuerpo glorificado, mis amados. Es tan importante saber que nada nos va a impedir, como a nuestro Señor Jesucristo no le impidió nada, el que estuviera la puerta cerrada no le impidió el entrar y darle esa paz a los discípulos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que cuando estamos atribulados, que cuando estamos tristes, viene esa paz de Dios, que aunque está todavía el problema, pero hay esa paz sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que Él ha prometido y ha dicho, no los voy a dejar, no los voy a desamparar, siempre voy a estar con ustedes. Entonces, acuérdese que cuando usted ve que todo está perdido, no todo está perdido en Dios, porque Él tiene la última palabra y Él espera que nosotros aprendamos a confiar en Él, que depositemos, que le digamos, aquí está mi problema, aquí está mi situación, los médicos dicen que no hay solución, los médicos dicen que no hay cura, pero yo sé que tú lo puedes hacer porque tú eres el Dios de los imposibles. Así que qué bonito es saber que nuestro Dios no todo está perdido, siempre hay nuevo principio, siempre hay un nuevo amanecer en Él, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que, y hoy tenemos entrada al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, la pregunta era, ¿cuál fue el primer niño? Así era. ¿Cómo se llamaba el primer niño? Bueno, el primer niño se llamaba Caín. Usted lo puede encontrar allí en Génesis 4:1. ¿Cómo se llamaba el primer niño? Se llamaba Caín. Así que usted lo puede encontrar allí en Génesis capítulo 4, versículo 1. Así que, bueno, allí ya Devani nos dio la respuesta. Ya nos dio la respuesta Devani. Así que gracias, Señor, hermanos. Gracias por haberme acompañado en esta mañana. Gracias por apoyarnos, porque gracias a usted nosotros seguimos impartiendo la palabra de nuestro Dios. Ayúdenos a compartir estas enseñanzas para que más personas puedan venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, puedan rendir su vida a Él. Muy importante que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Así que gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a compartir. Y bueno, le invitamos a que usted se dé un minutito y vaya ya a YouTube, a C.C. El Buen Pastor, ahí usted nos puede encontrar, y dele me gusta y suscríbase para que YouTube nos ayude a reproducir esta enseñanza y más gente pueda venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. C.C. El Buen Pastor. También le invitamos a que usted nos busque o se conecte con nosotros aquí en Facebook, en Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, así se llama nuestra página, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor en Facebook, y usted nos puede encontrar lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Así que ayúdenos a compartir y conéctese con nosotros. Así que permítame orar para que Dios le bendiga en este día, Dios le guarde de todo, le dé gracia y sabiduría en todo lo que va a hacer y bueno, pueda terminar el día con bien. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te alabo en esta hora y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre hay una esperanza en ti, siempre hay un día nuevo en ti. Gracias, Señor mío, porque tú haces nuevas todas las cosas cada mañana. Gracias por tenerte, por darnos la salvación. Gracias por tenerte en nuestro corazón, por enviar a tu Espíritu Santo
a que esté con nosotros. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Te doy gracias por cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos que se han conectado en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque se dieron el tiempo de estar aquí con nosotros. Te pido que tú los bendigas grandemente, que tú los bendigas en este día, mi Dios, que en todo lo que ellos van a hacer, Padre, tú les des la gracia y la sabiduría, tanto en sus trabajos, en sus negocios, en sus escuelas, en sus hogares. Dales esa gracia y esa sabiduría, mi Dios, para que ellos puedan hacer todo lo que han planeado el día de hoy y puedan terminar con bien. Bendice su entrar y su salir, mi Dios, que ellos puedan llegar con bien a casa. Guárdales de todo peligro, de todo mal. Cúbrelos con tu sangre preciosa, mi Dios. Si están enfermos, si necesitan de un milagro, si necesitan ser liberados de toda opresión, Señor, de toda depresión, te pido en el nombre de Jesús que tú seas con ellos, que tú les ayudes, oh Dios amado, allí en su enfermedad, que tengan esa fe para creer que tú eres el Dios de los imposibles, que en ti, Señor, no se acaba todo, sino que en ti siempre hay un nuevo comienzo. Tú lo único que esperas es que creamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y será hecho, porque al que cree, todo le es posible. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados, cuídense mucho. Gracias por acompañarme en esta mañana. Dios le bendiga, hermana Noemí, hermana Marta, gracias. Gracias por acompañarnos. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo y bueno, les deseo que tengan un excelente día. Recuerde, lo espero aquí el viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos con su servidora Nereida Gutiérrez. Dios les bendiga.